presentación de video. A ver, a ver. A ver, a ver. Amigo, juega conmigo. Te hago una mueca. Te guiño un ojo. Yo peso 5. Te hago cosita. A ver, a ver. A ver, a ver. Hola, amigo. Juega conmigo. Te hago la mueca. Te guiño un ojo. Hola, hola, ¿me escuchan? Beso. Bueno, vamos a dar por inicio a la tarde de hoy. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, yo soy el licenciado Mario Gallardo, magíster en Inteligencia Estratégica Nacional. Actualmente estoy a cargo del proyecto de Criminología en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta. ¿Sí? La Universidad Católica de Salta viene llevando a cabo una diplomatura en análisis forense digital, de la cual estamos concluyendo, y en el marco de esa diplomatura tenemos previsto realizar este seminario de tecnologías innovadoras aplicadas a la investigación criminal. En función de ello, contamos con la participación de diversas empresas que patrocinan y colaboran en este evento, tales así como QTH, la empresa Dexel, la Fundación Ciencia y Justicia, Celebrity, la empresa también Drones VIP. Tenemos el auspicio que declararon de interés cultural al Colegio de Criminalística y Criminología de la provincia de Salta. También acompaña y hacen posible este evento el Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta, juntamente con la Universidad Católica de Salta. Para ellos vamos a dar inicio a lo que es esta jornada que están planificadas para tres jornadas, perdón. Va a ser este viernes, el próximo viernes 18 y el día jueves 24, en el mismo horario de horas 19. Para aquellos que estaban consultando, ahí se le informará vía correo electrónico aquellos que requieran el correspondiente certificado, el cual tiene un mínimo arancel, pero deberán seguir algunos lineamientos mediante la casilla de correo que les voy a suministrar. Por eso es importante que puedan registrarse con su nombre y apellido a través del chat, y de esa manera puedo llevar el registro de todos los que están acá presentes, ¿sí? De igual manera, cada usuario deberían registrarse con su nombre para que cuando intervengamos en alguna parte de la reunión podamos saber de quién se trata, ¿sí? Habiendo hecho los anuncios preliminares, con ustedes, en este momento le voy a presentar al director de la diplomatura en análisis forense digital. Él es el magíster licenciado Antonio Massa. Él es el que nos va a acompañar y va a hacer la presentación de nuestro anfitrión en el día de la fecha. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Como bien indicaba Mario, este es el primero de una serie de webinars en el marco del Seminario de Tecnologías Innovadoras Aplicadas a la Investigación Criminal. Hoy vamos a tener el gusto de tener como disertante a Sebastián Cecconi. Sebastián Cecconi, además de ser un amigo que conozco ya hace muchísimo tiempo y que últimamente
estamos transitando un camino juntos desde el punto de vista académico y profesional. Sebastián Cecconi es amante de la innovación, la tecnología y la ciencia aplicada a los negocios. Posee una amplia base de formación técnica y forense en tecnología aplicada justamente a la seguridad, y desde el año 2001 que viene desempeñando actividades, ya sea como funcionario en el marco de actividades que tienen que ver con el Estado y gobierno, y especialista en la parte forense, ¿no? Posteriormente, con su experiencia y capacidad, fue consultor privado en la materia, y ahora justamente se está abocando prácticamente ya al sector corporativo. Así que también es fundador de la empresa Drexgen y presidente de la Fundación Ciencia y Justicia, así que para nosotros es un gusto tener con nosotros Sebastián. Sin más preámbulo, te dejo en compañía de los alumnos y espero que sepan todos disfrutar de esta charla y al mismo tiempo, como siempre, interactuar por intermedio del chat con preguntas que luego se le van a leer al expositor para que él nos conteste, y de esta manera también tener nosotros un feedback entre el alumno y entre el disertante para que podamos intercambiar opiniones incluso. Les recordamos, por favor, que deberán mantener los micrófonos en silencio y evitar el video a fin de optimizar los recursos del ancho de banda que tenemos disponible. Así que muchas gracias. Sebastián, te dejo a cargo ya del aula virtual. Muy bien, bueno. ¿Se escucha bien? Creo que sí, pero quiero que me confirmen. ¿Antonio? Sí, va bien, va bien, Bueno, va bien, va muchas perfecto. gracias, Antonio, Mario, la verdad que un placer que recibir la invitación y bueno, poder compartirles un poquito lo que estamos haciendo desde la Fundación y el Laboratorio de Investigación y Desarrollo y las tecnologías que estamos llevando a la práctica en empresas y organizaciones desde Drexgen. La intención de la charla de hoy es acercar un poquito más a todos ustedes el concepto de lo que es la inteligencia artificial. Muchas veces no tan entendida o muchas veces difícil de comprender porque nada, termina rodeada de un montón de misticismo que, bueno, la idea es conociendo cuáles son los principios básicos que la rigen, entiendan cuál es la potencialidad y la puedan ver con ojos más amigables y que lo puedan ayudar en sus tareas y labores diarias, ¿no? Bueno, sin más, lo que tenemos que empezar a pensar es qué es lo que entendemos nosotros por inteligencia. Bueno, hay un montón de conceptos en Internet y que podemos buscar, pero básicamente, digamos, lo que consideramos inteligente es la capacidad de planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta sobre determinadas temáticas y resolver ideas complejas que se nos plantean en el día a día. Nutrirnos a partir del aprendizaje empírico y de la relación con otras personas que nos aportan sus saberes, ¿no? Y es básicamente descubrir, comprender y darle sentido a todo esto. Y más adelante vamos a ver lo que yo pienso que es lo que hacemos mejor los humanos, es darle un propósito a todo lo que hacemos. No sé si llega a ver bien la presentación. Creo que está habilitado Bueno. Algunos científicos la califican o la conceptualizan como la capacidad de adaptarse al cambio. Y desde la antigüedad hay otros filósofos o estudiosos de la materia que decían que la inteligencia no era solamente el conocimiento o lo que tenemos almacenado en libros, sino la destreza, capacidad o esa forma que tiene el ser humano de darle uso o aplicar esos conocimientos en una práctica determinada. ¿Sí?
de los conceptos que hay en Internet, yo por ahí me quedo un poco con este, que es la capacidad de superar obstáculos a partir del pensamiento. Siguiendo la línea de definir lo que es inteligente o qué es inteligencia, a mí me gusta siempre plantear las cosas con preguntas. ¿Sabemos si un animal es realmente inteligente? ¿Por qué? ¿Qué vemos? Y bueno, porque vemos que aprenden del entorno, que interactúan con el entorno y con otros animales, con pares, ¿no? Y entonces lo que terminamos observando, porque no es que le abrimos el cerebro y decimos, ah, mira, este cerebro es inteligente y este no, observamos en el sujeto de estudio que tiene un comportamiento inteligente. Y por eso hablamos de conductas inteligentes, que es lo que nos refieren a que algo tiene inteligencia, ¿no? Bueno, se comporta de manera inteligente, sus conductas son inteligentes, tiene inteligencia. ¿Y la inteligencia artificial qué es? Bueno, la realidad es que el cine nos ha traído, o la ciencia ficción nos ha traído a la mente un montón de cuestiones de qué es la inteligencia artificial. Y muchas veces no la podemos describir como realmente es, ¿no? Desde Skynet, a la supercomputadora que va a dominar el mundo y nos va a destruir a todos, a películas como Chappie que representan un robot con sentimientos y hablan de la evolución tecnológica desde el punto más avanzado o idealista que nosotros nos trae al cerebro y pensar en inteligencia artificial. Películas y la ciencia ficción cuando se nutre de estos conceptos que no son fáciles de entender. O sea, obviamente cuando hablamos de inteligencia artificial hay un montón de cosas que desconocemos, pero llevan al punto en el que la evolución tecnológica va a emular el comportamiento humano, ¿sí? Desde Blade Runner y sus replicantes, Yo Robot, de Isaac Asimov, que bueno, es un científico que se dedicó a escribir y la verdad que lo hace muy bien, a otras tantas, ¿no? Y bueno, pero para empezar a desglosar qué es la inteligencia artificial, tenemos que venir a analizar un poco la palabra y para generar un concepto propio. Básicamente, la palabra artificial viene del latín, pero significa que está hecho por el hombre, es una construcción por el hombre. Entonces podemos decir que la inteligencia artificial es la construcción de un sistema donde el comportamiento que observamos es inteligente. Otras definiciones o otras, digamos, conceptos que podemos encontrar en Internet nos dicen que los sistemas de inteligencia artificial tienen la capacidad de aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia sin ser programado explícitamente para eso, para cumplir esa función. La realidad es que sí, tienen esa capacidad, pero pueden reconocer patrones y realizar predicciones en base a un entrenamiento que nosotros hagamos. Nosotros no sabemos o no nacemos sabiendo leer o sabiendo hablar un determinado lenguaje. Lo asimilamos con el tiempo. Un poco la inteligencia artificial persigue ese concepto, ¿no? Y uno de los padres de esta tecnología o de este concepto es un famoso matemático llamado Alan Turing, el cual tuvo muchísimos aportes. Digamos, atrás de esta persona, digamos, es un matemático que lo habrán visto en películas y demás. Hoy es una persona muy conocida. Tiene una historia súper trágica. Él era homosexual, digamos, por su condición de homosexual, lo sentenciaron a la castración química. Y bueno, posteriormente esos químicos que le inyectaban los llevaron le nublaron la mente, bueno, un poco como lo describía, y se terminó suicidando comiendo una manzana envenenada. Muchos dicen que esa manzana tiene relación con el logo de Apple, a pesar de que Steve Jobs y bueno, toda la compañía lo había desmentido. Pero bueno, una de las cosas importantes que aportó Alan Turing, a mi entender, es, iniciando con lo que era el juego de la imitación, planteaba un juego en el cual buscaba que una computadora se comporte como un humano. Y a raíz de esto desarrolló lo que se conoce hoy como el test de Turing, en donde él decía que una computadora puede ser llamada inteligente solamente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. Y el test era muy sencillo. Se ponía una persona en una sala cerrada, que era como el que oficiaba de juez,
y interactuaba a través de mensajes con una persona humana y con una computadora. Y si esa persona era incapaz de determinar cuál era la persona humana y cuál era la computadora, esa máquina era inteligente, ¿no? Entre otros aportes, Alan Turing, digamos, a pesar del poco tiempo de vida en el cual se desempeñó, hizo aportes importantísimos, ¿sí? Desde la máquina de Turing, la que se usó para descifrar códigos de guerra y demás, que eran, digamos, una computadora, ¿sí? Mecánica, a los conceptos de hipercomputación, el test de Turing, como hablamos recién, y todo lo que sea la biología matemática que perseguía la predicción a través de la evolución genética. Esto es súper importante, porque los aportes que hizo y cómo visualizó, digamos, eh, cómo, cómo podía predecir la evolución de un determinado eh, animal a través del estudio de sus células y demás. Bueno, más allá de eso, hay otras personas también que contribuyeron al concepto de lo que es inteligencia artificial y lo que después hizo famoso Turing, ¿no? Pero dos personas, Ada Lovelace y Charles Babbage, uno ideó una máquina calculadora y a su vez planteó su utilidad. Y por otro lado, Ada, que era la hija de un poeta reconocido de Reino Unido, fue la primera en plantear cómo utilizar esa máquina para realizar cálculos matemáticos. O sea, fue la primera mujer programadora que realizó programas o planteó la posibilidad de realizar, de tirar líneas de código sobre una máquina que todavía no se había inventado o no existía físicamente. Por eso es que Charles la toma como pupila y fue su tutor hasta el día de su muerte. Bueno, ya más de lleno a lo que conocemos como, o lo que le quiero transmitir a través de lo que es la inteligencia artificial, la inteligencia artificial se ha vuelto una herramienta tecnológica casi esencial y presente en todos lados. Desde el etiquetado en Facebook a el etiquetado de las fotos de gatitos cuando uno busca en Google, todo. No sé si usan Shazam, que es una aplicación que te permite, escuchándole por unos minutos un determinado tema musical, te trae y te dice qué tema es, ¿no? Bueno, todo eso es a raíz, a partir de lo que es inteligencia artificial, pero no le ponen el nombre de inteligencia artificial para reconocer piezas musicales, ¿sí? Bueno, hoy está revolucionando prácticamente todas las industrias, en algunas en mayor medida, como es la industria automotriz y demás, y química, y en menor medida como lo es la agroindustria y otras más, ¿sí? La salud también está relevada en este aspecto. Bueno, una persona que analizaba los avances científicos, Arthur Clarke, escribió en uno de sus libros, en el primero, y decía que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada, inentendible para nosotros, es indistinguible de la magia. Bueno, entre otras cosas, él trabajó mucho en sus aportes, pero esta es una frase de cabecera. Es lo que no entendemos, nos parece magia y la llamamos inteligencia artificial, ¿no? Entonces, decimos que lo novedoso, lo inentendible, siempre es inteligencia artificial. Entonces, si vemos que una computadora hace algo asombroso, que no entendemos, o que no tiene un propósito determinado, es inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, tecnología que podríamos llamar inteligencia artificial. No sé, hace muchos años una calculadora era inteligencia artificial, un teléfono celular, el GPS del auto, que te elige el mejor camino. Incluso el sistema de frenos, el ABS, hoy es un estándar, es un producto, pero podría haber sido llamado inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial se aplica a algo concreto, se transforma en un producto y deja de ser novedad, ¿no? Bueno, este ida y vuelta de decir, bueno, ¿qué es inteligencia artificial? Yo espero esto de la inteligencia artificial y no se vuelve nunca realidad.
lleva a que se den vaivenes o inviernos y veranos, como se lo conoce comúnmente, donde los veranos es el resurgimiento, el empuje, la inteligencia artificial está en boca de todos, y los inviernos donde se la olvida por completo. Esto sucede cuando estimamos o sobreestimamos las capacidades determinadas de una tecnología, perdón. ¿Por qué? Porque planteamos una expectativa demasiado elevada que la realidad no se corresponde, ¿no? Se promete algo, en definitiva, que se termina no cumpliendo, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que esto, cuando hablamos de inteligencia artificial, no es magia, como decía Clark, sino que es matemática, estadística, programación y datos aplicados a resolver un problema particular. Por otro lado, ¿cuál es el estado de la inteligencia artificial hoy en día? Estamos en el medio, tenemos robotitos, estaremos en el medio, no somos cyborg. ¿Dónde estamos? Bueno, hablar hoy de singularidad tecnológica, ¿qué quiere decir esto? Que un robot que piense y sea como un humano es algo falso y sin fundamento, porque estamos lejísimos de entender esto. Hoy en el mundo los neurocientíficos están en boca de todos, pero se producen casi 60.000 descubrimientos o papers que estudian neurociencia, y que los programadores y los matemáticos van corriendo de atrás para analizar cómo se comporta el cerebro humano. Entonces, por un lado tenemos lo que nos muestran las películas, los robots inteligentes, con sentimientos, o las máquinas que dominan el mundo, y por otro lado, cosas más prácticas que son robots, en este caso como Big Dog, que es una fabricación, es un robot que usa inteligencia artificial, tanto sea como para moverse, para mover sus mecanismos, y simula, digamos, un gran perro. Hay una empresa detrás de esto que se llama Boston Dynamics, es muy famoso, van a encontrar miles de videos en internet, y van a encontrar también videos que son falsos, ¿sí? Que es realmente una persona disfrazada de un robot, ¿no? Por eso hablar de singularidad tecnológica o robots que van a dominar el mundo, todavía estamos lejísimos, y yo creo en lo particular que en algún momento puede llegar a pasar, porque no creo que dentro de nuestros cerebros haya magia, pero sí sé que estamos muy lejos. Bueno, pero viene bien hablar de lo que es otro concepto, que se llama inteligencia artificial de borde o narrow AI, que aplica o trata de trabajar con la inteligencia artificial aplicada a problemas concretos, a resolver problemáticas muy específicas, ¿sí? Desde el manejo de robots al control de datos o a la automatización robótica de procesos. Básicamente, inteligencia artificial que simule la conducta humana para mejorarnos la calidad de vida de todos los días, ¿sí? Un ejemplo, inteligencia artificial, cuando, no sé si alguno recordará o lo habrá visto por internet, seguramente Deep Blue. Deep Blue fue una computadora que se programó y se entrenó específicamente para jugar al ajedrez. Y acá nos da una pauta, digamos, del poder de esta tecnología. O sea, le ganó al campeón del mundo, o sea, de ajedrez. Hoy, o sea, es impensable decir que algo que no puede hacer una máquina. De hecho, se están haciendo muchos avances y se están utilizando máquinas para suplantar o realizar tareas que los humanos las hacen mal, ¿no? Entonces, jugando al ajedrez, lo venció y lo destrozó al campeón mundial, ¿no? Hoy Deep Blue evolucionó en esto, por ejemplo. Es el proyecto de IBM que se llama Watson, ¿sí? ¿Y Watson qué es? Y nada, es una supercomputadora que tiene estos algoritmos matemáticos y esta inteligencia artificial, y está entrenada para cosas específicas. Por ejemplo, Watson compitió en un juego famoso de la televisión de Estados Unidos que se llama Jeopardy. Jeopardy es un juego de preguntas y respuestas donde le preguntan al participante cualquier cosa, ¿sí? Y el participante tiene que responder. La realidad es que hoy, a través del avance de las telecomunicaciones, el avance digamos, del hardware que ha habido y demás, le permitieron a Watson, digamos, ganar esta competencia, ¿sí? Hoy hay sistemas de inteligencia artificial que pilotean aviones. Incluso Watson
se la ha cargado con un montón de estudios científicos y médicos de cáncer. Y hoy Watson vende los servicios a muchos hospitales del mundo para el diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces, estos son los usos que hoy tiene concreto la inteligencia artificial, ¿no? ¿Sí? Pero están todavía lejos de dominar el mundo. ¿Sí? Otras aplicaciones, o sea, hoy, digamos, la era de los datos, es el análisis de grandes cantidades de información, vehículos autónomos, o sea, está a través de la biotecnología la capacidad de tomar información de ondas cerebrales y comandar una silla eléctrica. ¿Sí? Elon Musk, que es un famoso empresario, digamos, que dueño de SpaceX, que es una de las primeras empresas privadas que pone cohetes en el espacio, está trabajando en un proyecto que se llama Neuralink. Básicamente son dispositivos electrónicos, sensores, que se ponen en la corteza craneal y relevan las ondas cerebrales y permiten comandar una silla de ruedas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, hoy resuena la inteligencia artificial porque a veces no entendemos qué quiere decir esto. Pero los conceptos básicos son los mismos de hace muchos, muchos años. O sea, estamos hablando de 1800, ¿no? Pero ¿qué pasaba? No había el hardware suficiente en cuanto a la potencia. No existían computadoras, ¿no? Antes resolvían los problemas con máquinas, ¿sí? Y sobre todo, como hablamos que la inteligencia artificial requiere de un entrenamiento, necesitamos entrenarla con datos, ¿no? Entonces, la accesibilidad a través de Internet y más a esas cantidades de datos hace posible el resurgimiento de la inteligencia artificial. ¿Sí? Renace alrededor de los años 80 con justamente esto, el aumento de la potencia de cómputo y la posibilidad de analizar imágenes y sonidos. Acá el cómputo alcanzó un nivel tan alto, obviamente que es mucho más bajo de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero permitiendo analizar imágenes. Inicialmente, los primeros desarrollos de la agencia DARPA o el gobierno de Estados Unidos utilizaban algoritmos neuronales para procesar los perfiles de submarinos, analizando las señales de los sonares, ¿no? ¿Sí? Decíamos, datos y hardware. Hoy accesibles permiten esto. Y permiten entrenar estos modelos. Técnicas de scrapping, hoy te permiten armar un juego de datos de imágenes de gatitos o perros de manera muy sencilla, ¿no? A través de bajándote imágenes de Internet o de Facebook mismo. Hola, hola. Sí, te escuchamos ahí, Sebastián, te escuchamos. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, estuve todo el día con conferencias y se me terminó la batería de los auriculares. Bueno, sigo así. Bueno, un poco las tecnologías que hacen posible la inteligencia artificial, y las habrán sentido nombrar, tenemos el Machine Learning o el Deep Learning, con sus formas de aprendizaje supervisado o no supervisado, lo que conocemos como procesamiento natural del lenguaje o sistemas expertos, el análisis de imagen a través de lo que es reconocimiento de imágenes y visión máquina o computer vision, como se lo conoce también, la capacidad de procesar o analizar texto escrito o en manuscrito, ¿no? ¿Sí? Y vuelvo a esto, de nuevo, es importante esto, entender los principios básicos de la tecnología que lo hacen posible, ¿no? Bueno, el Machine Learning es una disciplina dentro del campo de la inteligencia artificial, como dijimos, que permite, a través de algoritmos, dotar a las computadoras o a un microcontrolador la capacidad de identificar patrones en datos masivos, ¿no? Y con esto hacer predicciones sobre un determinado tema. No sé, puedo identificar si un paciente va a ser diabético o no en base a sus estudios clínicos, ¿no? ¿Y qué? No está programado para esto. No hay un algoritmo que dice, si tenés tanto de glucosa, si tenés tal edad y esto, vas a ser, tenés tendencia a ser diabético. No, todo lo contrario. Vos decís, le cargas un set de datos de pacientes diabéticos y no diabéticos y el sistema solo se encarga de procesar esa información
y analizarlo. En la automatización de procesos, sea en imágenes o datos, vemos que tenemos distintas herramientas. Las redes convolucionales, que son redes neuronales, que nos permiten detectar caras vivas contra imágenes. Nos permiten discriminar si yo estoy filmando a una persona real o si me están poniendo una foto. Por otro lado, nos permiten hacer comparaciones que para una persona son muy sencillas, decir si un documento es original o no. Comparar fotografías de una selfie o de un documento. Detección de patrones en grandes conjuntos de datos. Esto es lo que hablamos hoy. O sea, para el cambio climático, para cualquier tipo de análisis que uno quiera hacer, sea delitos económicos y demás. Detección de comportamientos inusuales basados en patrones de datos. Se está utilizando para investigar células terroristas y armar esas redes de colaboración. Incluso se usa en industrias para ver si una persona está realizando la tarea con las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Y como decía, nos permite procesar grandes cantidades de información de manera rápida y lo más importante, sin error humano. Sin error humano. Y esto, acá es donde entra a jugar un papel importante como herramienta la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué hicieron estos científicos a través de estos modelos matemáticos? Buscaron la forma de recrear a través de un modelo matemático el comportamiento neurológico celular, ¿no? Y una neurona básicamente es una célula, o sea, que recibe un impulso eléctrico y reacciona, se activa si ese impulso eléctrico, ese impulso o esos impulsos eléctricos son lo suficiente como para determinar su activación. Si esa activación se realiza, envía a su vez impulsos eléctricos a través de otros conectores con otras células neuronales, formando así redes. Esos enlaces entre redes, entre dendritas de una neurona y los axones de otra, se refuerzan o se destruyen conforme la experiencia. Lo mismo buscaron estos científicos y matemáticos recrear a través de los algoritmos neuronales. Entonces podemos decir que una célula recibe un pulso eléctrico, que es un pulso electroquímico. Se realiza un disparo a través de su núcleo, ¿sí? Y a través de las dendritas y los axones se interconectan, ¿no? Y según la cantidad de células que conectó, se evalúa una respuesta. Ahí se conforma o se registra un pensamiento. Muchas veces, cuando el cerebro recuerda algo, es porque hay una descarga muy importante asociada a ese evento de información química. Cuando nos asustamos, cuando tenemos miedo, cuando esa emoción es tan fuerte, esa red neuronal recibe un impulso, una carga extra de químicos que refuerza todas esas conexiones y por eso hace que recordemos mejor una cara o que recordemos mejor un evento trágico y no nos podamos olvidar, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa, o lo mismo se busca hacer con modelos matemáticos, ¿no? Llevando el punto del pensamiento y comparándolo de ahí, decimos que lo podemos recrear como el impulso eléctrico es el golpe, el disparo es el dolor y la reacción es, digamos, las neuronas que conectarían, ¿no? Y la interpretación de esto, si es bueno o malo, es lo que hace a llamar a la interacción con otras redes neuronales, ¿no? Entonces, el modelo matemático de una red neuronal se compone de nodos y sus conexiones, ¿no? Esas conexiones se crean, o se establecen y se destruyen a medida que uno la entrena o la hace aprender, ¿no? Entonces, los modelos matemáticos se dividen en capas, ¿sí? De distintas conexiones, ¿no? Y para analizar, por ejemplo, acá yo les traje el ejemplo de una imagen, ¿no? Donde a través de modelos o capas convolucionales de neuronas hacemos el filtrado grueso, que es el reconocimiento de los píxeles, y capa a capa, ¿sí? Va analizando por etapas y llega a determinar
si lo que está viendo es un perro o no, ¿no? Hay distintas capas, obviamente está más allá del alcance de esta charla, pero tenemos capas convolucionales, capas de activación, capas, digamos, en la parte final que son totalmente conectadas, normalización por lotes y demás. Bueno, esas capas se encargan tienen una función específica, y intercalando esas capas llegamos a armar un modelo que nos permite, un modelo neuronal que nos permite ser utilizado para una cosa, analizar un tipo de datos o no. Por ejemplo, para analizar imágenes, siempre es muy importante utilizar modelos o capas convolucionales. ¿Sí? El ejemplo, esto lo llamamos Deep Learning o redes neuronales profundas o aprendizaje profundo, ¿no? Toma los conceptos básicos de la inteligencia artificial, como habíamos hablado, ¿sí? Y los enfoca en la resolución de problemas del mundo real, a partir de estas redes neuronales profundas que imitan la forma en que nuestro cerebro aprende y toma decisiones, ¿no? Entonces, en la primera capa vemos una capa convolucional que me detecta los píxeles, ¿no? En la segunda capa me identifica los bordes de la figura perro, ¿no? La tercera capa, ¿sí?, combina esos bordes, ¿sí?, y activa los enlaces con los otros nodos, ¿sí?, para marcar las características, ¿no? Y esas características son tomadas por la cuarta capa, que lo envía a la salida, ¿sí? Y en base a cómo se active la cuarta capa y la quinta, la salida, o sea, determina si es un perro o no. Esto se puede afinar de manera automática. A medida que más datos tengo yo en un modelo neuronal profundo, más preciso es, ¿no? Estamos hablando de precisiones del 98% contra el 93% que tiene una persona. O sea que si está bien entrenado, un modelo neuronal es muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente, no se cansa y nos permite un alto nivel de certeza. El modelo matemático lo van a ver acá. O sea, de nuevo, no me quiero meter en temas matemáticos, ¿no? Eso es parte de otro curso, otra charla. Pero, básicamente, tenemos enlaces, nodos y funciones de disparo, ¿no? Acá vemos en este if que le presentamos al modelo una imagen del número 9. En la primera capa, como vimos con el perrito, la descompone, ¿sí? Activa los enlaces neuronales que tiene que activar, se seleccionan, ¿sí?, se deconstruye y construye, y posteriormente, en la capa final, o sea, ve qué correlación, si se activan estos dos nodos, quiere decir que es el 9. Y esa compatibilidad hace posible a identificarlo. Los elementos esenciales de un sistema de inteligencia artificial es lo que conocemos como conjunto de datos, que básicamente todo lo que tenemos almacenado. Lo podemos llamar dataset. El set de datos es cómo yo voy a entrenar ese modelo. Entonces yo necesito 100 fotografías de perros, ¿sí?, porque yo quiero que mi modelo de neuronal identifique perros en imágenes. Esto podría ser utilizado para cualquier cosa. O sea, ahora hay proyectos que estamos justamente trabajando con Antonio en la posibilidad de desarrollar un sistema de inteligencia artificial para reconocer y filtrar fotografías en caso de abuso infantil, ¿sí? Requiere también de un modelo de arquitectura. ¿Qué es el modelo de arquitectura? Es la combinación de estas capas, ¿no? Y la forma como vamos a aprender el concepto de perro, ¿sí?, o el concepto de desnudos de niños, o el concepto de lo que queramos, para que queramos que sirva esa red, ¿no? Y una función de pérdida. Básicamente es la función que permite el aprendizaje y reforzar esos enlaces entre un nodo y otro, ¿no? Asimismo, también hay un método de optimización de ese sistema. Bueno, es importante, digamos, para verlo como herramienta tenemos que saber cómo se forma el conocimiento, ¿sí? El conocimiento se construye a partir siempre de datos, ¿no?, de información, de los sensores que tenemos biológicos o de lo que nosotros interpretamos, ¿no?, que en nuestro cerebro y en las máquinas son ordenados. Una vez que están ordenados se transforman en información que nos permite, que es pasible de análisis y evaluación, ¿sí? En base a ese análisis y evaluación yo busco patrones, y ahí tengo una relación con lo que es Machine Learning, por ejemplo, ¿sí? Y a partir de ahí
podemos decir que es conocimiento. ¿Sí? Ahora, ¿hasta dónde estamos hoy en el punto de la inteligencia artificial? Bueno, hoy ya una máquina no le puede dar un propósito a un determinado conocimiento. El propósito hoy todavía se lo están dando los seres humanos. Entonces, pero abajo, todo lo que sea la construcción de conocimiento, análisis de información, recolección de datos y análisis de datos, las máquinas son muy, muy, muy buenas en eso. Y por eso tenemos que aprovecharlo y aprender a aprovecharlo. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones los seres humanos? ¿Somos buenos tomando decisiones? Muchos dirán, sí, sí, somos buenos. Entonces, ¿es bueno tener mucha o poca información para tomar decisiones? ¿Qué necesitas? Si vas a comer una pizza, ¿querés un menú de 100 pizzas o con 3 te alcanza? Bueno, si son muchas ya no, ya me canso, no lo puedo hacer. Bueno, la realidad es que siempre es mejor tener mucha información para tomar datos. Mientras más información tenga, más precisa va a ser o mejor va a ser tu decisión. ¿Sí? Ahora, los humanos somos malos tomando decisiones, porque nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir. ¿Sí? Y nuestras decisiones están basadas en que tienen que ser rápidas y no acertadas. Si yo veo una sombra, elijo correr y reacciono para correr, porque probablemente no sea nada, pero si es un tigre, yo me morí. Entonces, nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir. Por eso estamos condicionados, ¿no? Y somos malos tomando decisiones, comparados con una inteligencia artificial. ¿Qué nos juega en contra? Lo que ya dijimos. La mala memoria, el cansancio, las emociones, el estrés. ¿Sí? Winston Churchill era un estadista, un genio, y él decía, el auténtico genio consiste en la capacidad de evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria, y en base a eso tomar decisiones. Y eso es muy, muy complejo. Es muy complejo, exige un desgaste emocional muy fuerte. ¿Eh? Y las aplicaciones de la inteligencia artificial, como ya se las fui mencionando a lo largo de toda la charla, son muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Desde marketing, desde reconocimiento de temas musicales, catálogo de fotos, etiquetado de fotos en Facebook, por ejemplo, manejo de robots, ¿sí? Selección de fruta podrida o no, ¿sí? Simulación de cadenas moleculares para medicamentos, la ciberseguridad, desde el punto de vista de que yo no sé si me están atacando o no, pero hay patrones, luces que se me encienden en todos lados en mis sensores, que me indican que ese conjunto de activaciones representa o se correlaciona con un posible evento de seguridad o una anomalía. Entonces yo arranco por ahí. Si este es el comportamiento normal y entrené un sistema para un comportamiento normal, luego puedo detectar cuál es el comportamiento anormal y a partir de ahí arrancar a trabajar. ¿Sí? Y un poco todo esto que dije anteriormente, más allá de explicar al detalle lo que es la inteligencia artificial, quiero llevarlos a pensar en las posibilidades de la aplicación de esta tecnología en sus labores diarias, ¿no? ¿Qué es lo que hacen posible? ¿Y qué herramientas tenemos al alcance de la mano hoy? Hoy no es algo que viene para el año 2050, es hoy, y podemos usar para facilitarnos la vida, ¿no? En el campo de la inteligencia artificial podemos combinar esta tecnología que se las mencioné al principio en un concepto que se llama visión artificial, que conjuga tecnologías de lo que es visión computacional, que básicamente es el análisis de imágenes a través de redes convolucionales y me permiten hacer detecciones de objetos, ¿no? Me permite detectar y contar objetos. Entonces yo podría poner simplemente una cámara a contar cuántos autos pasan por un lugar, o contar cuántas personas entran y salen de un determinado lugar. ¿Sí? Podría tomar una fotografía, digamos, con una resolución determinada, y contar cuántos animales tengo en un campo, ¿sí? O contar cuántas cabezas hay en una multitud, ¿sí? Para lo cual los humanos somos malos, no sabemos, ¿cuánto hay ahí? Hay 30, hay 20. Si no estamos entrenados para eso, no sabemos cuántas personas hay en una multitud, ¿no? El Machine Learning me serviría para clasificar datos o hacer agrupaciones. Entonces, a partir de los datos que yo recopilo
del análisis de imagen con visión computacional puedo tratarlos, ¿sí? Y clasificarlos. Entonces decir, bueno, tengo un sistema que me detecta personas, perfecto. Entonces yo quiero decir, bueno, ahora sepáramelas por características, y automáticamente me las separaría personas con remera roja, ¿no? Con gorra, sin gorra, pantalón corto, zapatilla, caminando rápido, caminando lento. Todas esas transformaciones se pueden hacer. Y el Deep Learning me permitiría hacer predicciones. Si yo dejo un sistema funcionando, aprendiendo a través del ambiente, podría predecir cuándo va a pasar la próxima persona, con un grado de exactitud que ustedes hoy no se imaginan, pero funciona realmente. ¿Sí? Herramientas como la realidad aumentada, que conjugan lo que dije anteriormente de la visión artificial, el acceso a datos. Podés reconstruir ambientes a través de un teléfono celular, enfocás un determinado espacio físico, como si estuviera cazando Pokémones, y ahí disponer en ese lugar específico un determinado objeto que te ayuda a vos a reconstruir una escena del crimen, por ejemplo. Podés simular actividades. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, cuando vos tenés hipótesis, hacer el análisis de cada una de esas hipótesis muchas veces lleva tiempo, porque si planteas 2 hipótesis no pasa nada, ahora planteas 100, sí, es complejo, ¿no? Y trabajar sobre todo con duplicados digitales. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés que aprender medicina, o tenés que hacer cálculo de estructuras, o tenés que revisar si una estructura se va a romper o no cuando vos le hagas tal maniobra o no. Eso es mejor hacerlo con un duplicado digital o un modelo digital que con una pieza real o con un paciente real. Podés contar a través de lentes de realidad mixta con la telepresencia de expertos. Yo necesito un experto en reconocimiento de microexpresiones faciales. Bueno, tenés una persona que te pueda asistir en eso. Incluso puede haber detrás de eso, de tus lentes, un sistema que te permita reconocer si una persona te está mintiendo o no, o si está triste o no. ¿Sí? Básicamente como la película Terminator. Vas caminando, ves, sí, eso es un zapato, eso es un perro, él es José, tiene talla tal, la campera me entra, y tiene antecedentes penales o no. ¿No? Y también para una búsqueda y clasificación de esos objetos en tiempo real. ¿Qué quiero decir con esto? Vas a una escena del crimen y vas mirando con los lentes y decís, che, bueno, ahí hay una billetera, acá una mancha de sangre, esto, aquello. Y además de eso, registrarlo todo sin error. ¿Sí? No va a quedar librado lo que vos anotes o lo que vos interpretes, sino que puede ser interpretado un montón de veces. ¿Sí? Y sobre todo, lo que para mí es súper importante y hoy en día se puede aplicar, todo lo que sea análisis de datos, ¿no? Uno puede hacer estadísticas, agrupaciones, clasificación de volúmenes de datos abismales y de información que no tiene estructura. Básicamente vos querés analizar fotos y buscar relaciones con archivos de audio y la computadora te lo va a hacer. ¿Sí? A nivel predictivo, podés trabajar también con análisis de voces, análisis de señales. Es que en definitiva son datos. ¿Sí? Un identificador de voces, hoy podrías desarrollarlo, digamos, con inteligencia artificial, ¿no? En lo que es predicciones, podrías armar mapas del delito dinámicos. Si vos tenés los datos o tenés el sistema entrenado debidamente, te podría decir, bueno, la próxima semana poner los policías allá porque roban ahí. Al otro día ponerlo allá porque tal cosa. Y con una retroalimentación de esos datos, el sistema se iría afinando más y podrías tener básicamente el despliegue de tu flota de la manera más eficiente. Y esto no es mentira, ¿no? Esto funciona. Colombia lo tiene funcionando hace 5 años para distribuir las ambulancias de su ciudad. ¿Sí? Para detectar conductas de detección de fraudes. O sea, vos para detectar un fraude bancario tenés que analizar un montón de información, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tenés un fraude no pasa nada. Cuando tenés un sospecho de fraude, bueno, te sentás a analizar el caso puntual. Ahora, cuando tenés que analizar todas las transacciones bancarias, es imposible. Bueno, un sistema lo puede hacer y en tiempo real. ¿Sí? Después podés buscar relaciones en grandes conjuntos de datos. Probablemente cómo impacta en la seguridad o en la comisión de delitos el índice de iluminación o el clima, si hace calor, si hace frío. Todas esas cosas son parte de una investigación previa, obviamente, pero son posibles gracias a la inteligencia artificial. Análisis de comportamiento. Si una persona va caminando de esta manera,
cruzó la calle así, hizo... Bueno, si tenés el sistema entrenado, te podría decir, che, bueno, hay tantas posibilidades de detectar un delito o no. ¿Sí? Y la investigación criminal, digamos, viene súper, súper bien. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar con evidencia física o no, sobre la búsqueda, sobre la recolección, el resguardo, el posterior análisis, incluso la presentación, como hablamos con realidad aumentada. Esta película, o sea, es de ciencia ficción, pero la realidad es que hoy, con un sistema bien entrenado, podrías trabajar en cosas similares. No te digo predecir si una persona va a cometer un crimen, pero sí, para el que no la conoce, se llama Minority Report, está muy buena, veanla. Bueno, algunos ejemplos de cosas que hoy podrían hacerse con las tecnologías que hoy tenemos al alcance de la mano. Para lo que es la búsqueda, recolección y resguardo. Digitalización de la escena del crimen. ¿Sí? Vos entrás ahí con una cámara, con unos lentes que te graben lo que estás recolectando, y automáticamente los lentes te van a ir etiquetando donde vos pongas el cartelito de evidencia A, evidencia B, ¿sí? Y te lo georreferenciona, y te lo graba, y te lo identifica, y posteriormente eso que vos hiciste va a poder ser recreado, y podés recibir asistencia en tiempo real. ¿Sí? Y el etiquetado puede ser de manera automática. Che, ahí hay una mancha de sangre, se te olvidó etiquetarla, ¿no? Eso te lo podría reconocer directamente tu sistema externo. ¿Sí? Posteriormente, para el análisis, podés tomar medidas o identificar objetos de manera forense. Te dan una foto, y decís, bueno, tengo 1000 fotos. ¿Sí? Necesito buscar tal perro. Bueno, entrenás un modelo neuronal para buscar tal perro y bueno, te va a traer fotos de todos los perros que encuentres. Entonces te va a simplificar la tarea. ¿Sí? Identificar características específicas, ¿no? De un determinado objeto. Eso es posible. ¿Sí? ¿Sí? Para detectar los objetos y compararlos con otros. Yo tengo 2 pendrives. ¿Son los mismos? Muchas veces una persona se tiene que tomar un tiempo. Hacer un modelo neuronal te lo haría al instante, ¿no? O te pondría a la vista cuáles son las congruencias y las no congruencias, ¿no? También podrías hacer analizado y etiquetado de características y marcadores automáticos en fotografía. ¿Qué quiero decir con esto? Para comparar una foto de otra o para marcar esos detalles que pueden hacer la diferencia entre una camioneta blanca y una camioneta blanca, que para el ser humano son iguales, pero un modelo neuronal te va a encontrar la diferencia, ¿no? Como decía, el etiquetado, el reconocimiento de objetos. ¿Sí? Ahora les voy a pasar un video, ustedes me dicen si lo ven, pero esto permite, digamos, a través de vos vas recorriendo, o sea, hay sistemas de navegación interna que te permiten ir reconstruyendo un mapa 3D de un determinado entorno a medida que vos vas recorriéndolo con una cámara, ¿no? Y posteriormente te hace un mapa. Esto existe, esto ya hoy, esto es realidad, digamos, y la tecnología para hacerlo y la capacidad de cómputo está. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podés hacer con esto? Lo que decía, de lo de las gafas, con realidad aumentada. O sea, podés recrear la escena 1, 2 y 3 veces. O sea, proponer simulaciones. Vos con realidad virtual podrías hacer un análisis de la escena del crimen en tu laboratorio a kilómetros de distancia, o con realidad mixta, volver a la escena del crimen y volver a disponer los objetos en el mismo lugar. ¿Sí? Podrías reconstruir una escena a partir de fotografías. Esto viene de la época, yo me acuerdo Fernando Ferro, que con el primero empecé a hablar, la reconstrucción y la medición de la toma de medidas a través de fotografías viene hace mucho y se llama fotogrametría. Hoy con un dron vos podés recorrer la escena del crimen, te traes el mapita y tenés un relevamiento topográfico súper preciso en cuestión de segundos o minutos, ¿no? Podés, lo que hablaba hoy de la simulación. Si vos tenés, digamos, un determinado evento, un modelo neuronal te puede simular, digamos, cuáles fueron los movimientos posibles para que sea, digamos, llegar al punto donde vos encontraste la escena. O sea, te puede dar pautas para reconstruir una determinada escena. ¿Sí? Realidad mixta, para presentar las cosas en un juicio, o para validar una determinada cuestión, una determinada hipótesis. ¿Sí? Sin necesidad de ir al lugar, sin necesidad de movilizar tanta gente, ¿no?
Una de las cosas que es súper importante con lo que es análisis de video, o sea, con visión artificial y lo que es análisis de video. Vos podés hacer solapamiento de imágenes en tiempos muy cortos. Hoy esta tecnología ya existe, yo la bajé de internet, no es que están muy lejos, ¿no? Vos podrías decir, bueno, yo tengo que buscar a una persona acá y tengo que ver, no sé, 3 días de video. Yo como he participado o he visto algunas investigaciones en las cuales tienen que ver semanas y semanas de video de múltiples cámaras. Eso, hacer un análisis de eso es bestial, es prácticamente imposible si no usas tecnología. Ahora, esto te permite etiquetar las personas que pasaron por ese mismo lugar, ese mismo ámbito, en distintas horas, ¿sí? Y las estás viendo todo en un tiempo súper comprimido, ¿sí? Este solapamiento de escenas no es más que la tecnología de inteligencia artificial, lo que hablamos, computer vision, machine learning y deep learning, puesto a jugar, ¿no? Buscar por colores. Decís, bueno, yo sé que la persona tenía una remera roja, o el auto era rojo, o recuerdo que vi rojo. Bueno, lo configurás el sistema para que te traiga todos los objetos de color rojo, ¿sí? Y funciona, no es que sea algo descabellado, ¿no? La búsqueda de colores o el análisis de firmas espectrales te pueden permitir, a través de una cámara multiespectral que analiza el espectro infrarrojo, la posibilidad de analizar terreno removido. O sea, vos mandás un dron, ¿sí? Lo haces recorrer y te dice, bueno, che, por acá, este terreno, esta tierra está removida, porque la firma espectral que tiene es distinta. O una imagen satelital, analizarla y decir, che, macana, este campo está sembrado con ajo o está sembrado con otra cosa. Y lo podés hacer, ¿no? Filtrar por objetos. Es decir, bueno, yo quiero ver personas, no quiero ver autos. ¿Sí? Bueno, selecciono solamente ver personas y me va a eliminar de la escena todos los otros objetos que no son personas, permitiéndote un análisis más sencillo, ¿no? Son herramientas, ¿no? No quiere decir que con esto la computadora resuelva algún delito. Los humanos son los que van a seguir trabajando, pero son herramientas súper accesibles, ¿no? Filtrado por zonas. ¿Qué quiero decir con esto? Vos decís, bueno, yo quiero saber qué autos pasaron por acá, no todos los autos que pasaron por allá, ¿listo? Bueno, y que los que doblaron para allá. Bueno, se lo marcás en la imagen. Y te va diciendo los horarios, todo súper compactado en un video de segundos o minutos. Bueno, proyectos, digamos, que hagan uso de inteligencia artificial hay un montón, ¿sí? Desde sistemas de análisis forense de dispositivos móviles, a computadoras, a todo lo que tenga que ver con aprendizaje automático y clasificación digital de elementos, ¿sí? Para facilitarte la visualización y la búsqueda de patrones. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial aplicada al área forense, todo lo que sea tratamiento, digamos, análisis de grandes cantidades de datos, y base de datos y reglas y patrones, es especial la inteligencia artificial para eso. Todo lo que tenga que ver con detectar patrones, no de análisis de voz y decir si el tracto vocal biológico o fisiológico se corresponde con la voz emitida de esta persona, no, te analiza escritura, o sea, vos haces una redacción de una carta de amenaza y podría hacer análisis semántico de incoherencias, ver si un texto es original y falso o si ese texto corresponde a tal persona o no. ¿Sí? No te va a resolver las cosas, pero sí que te va a dar pistas y muchas más, ¿no? Todo lo que sea reconstrucción de relaciones en redes sociales. A ver, yo tengo un secuestro, así, así, asá, y la investigación me tira estos datos, y vas alimentando el sistema con esos datos, y a través de explotación de fuentes abiertas, registros telefónicos y otro montón de cosas, el sistema mismo te podría brindar muchísima información para ordenar esos datos, ¿no? Y procesarlos. Y bueno, para cerrar, yo les quiero dejar un videíto de lo que hoy la inteligencia artificial y en qué otras industrias se está aplicando. No sé si se llega a escuchar, pero bueno, después cualquier cosa les paso el link. Hay muchas empresas atrás de la potencialidad de esto, ¿no? Desde el análisis de colisión de partículas
en el CERN para la búsqueda de partículas subatómicas, al análisis de fotografías, ¿sí? Y a la clasificación de fotografías, ¿sí? A la determinación de especies de coral de manera automática. Eso es un proyecto que ya se hizo, ya es real. Traducción en tiempo real, ¿sí? De un lenguaje a otro, de chino a hindú. Reconocimiento de imágenes, identificación de patrones, ¿sí? Hacer una persona ciega ver. Como dice acá, una mamá ciega le pueda leer a su hija. Vehículos autónomos, transportes autónomos. Ya hay una ciudad en Nevada que tiene habilitado el uso del transporte autónomo. Clasificación, navegación autónoma a través de imágenes. ¿Sí? ¿Sí? Robots que aprenden cómo va la pieza, como aprende un bebé. Obviamente estamos muy lejos, ¿no? Este juego se llama Go, y AlphaGo es el proyecto que entrenó. La empresa se llama DeepMind, y esta empresa entrenó, así como entrenaron a Deep Blue, para aprender a jugar a internet, aprender a jugar ajedrez, le enseñaron perdón, bueno, así como le enseñaron a jugar ajedrez, le enseñaron a jugar al Go. Y la computadora aprendió, ¿sí? Bueno, como representante de Dresgen, hoy nos dedicamos un poco a conjugar estas tecnologías en el ámbito de lo que es IoT, inteligencia artificial, desarrollando nuestros propios modelos, desarrollando nuestros propios sistemas de entrenamiento, metodologías de entrenamiento, y aplicándolo a cosas concretas de la vida diaria, puntualmente en seguridad. Estamos haciendo algunas cositas en campo y minería, y bueno, junto con la fundación y el laboratorio de investigación, que tiene un poquito la misión de innovar y educar en estas temáticas, y todo lo que tenga que ver con ciencia, tecnología, justicia y seguridad. Creo que estamos bien con el tiempo. Yo dejé también algunos minutos por si tienen alguna pregunta, dudas de algún tema. Y espero que les haya servido un poco y les haya acercado un poco lo que es la inteligencia artificial y el estado del arte actual. Muchísimas gracias, Sebastián. Los invito a que aquellos que quieran realizar alguna consulta, veo que tiene la mano levantada Silvio Caldés y Mario Tolaba, si quieren hacer alguna consulta, Sebastián. Sí. ¿Leo o escucho? Voy a dejar de compartir la pantalla. Sí. Bueno, vamos a esperar unos minutos más por ahí. Me sirve como material de... Mientras tanto, te hago una consulta que es de Javier Cardoso, Ajá. donde dice: Seba, ¿considerás que hoy un sistema de inteligencia artificial puede reconocer un robo modalidad arrebato en una plaza mediante una cámara de video o un mantero en una vereda, o falta todavía? Saludos. No, ya lo estamos haciendo, sí. Debidamente entrenado, es un sistema que puede reconocer las actividades, ¿no? Y ahora, si quieren, denme un segundo, vamos a salir de acá y les comparto un video. De hecho, podés reconocer patrones súper potentes, súper extraños. Si no, vamos a ir directamente a la parte de lo que es Deep Learning. Oh, sí, me permitís por ahí acotar, Seba, quería recalcar por ahí el trabajo, ¿no?, que están realizando junto a Trexen y a la Fundación. Inclusive este sistema puede aplicarse en el entorno penitenciario para conocer, por ejemplo, cuando el sujeto A está cerca del sujeto B,
y es habitual que el sujeto A y el sujeto B cuando se juntan haya algún tipo de trifulca o algún tipo de incidente dentro del ámbito carcelario, bueno, es un hecho que la inteligencia artificial puede llegar a medir ese tipo de actividades, inclusive parámetros, posturas, cuando la gente se incorpora de forma brusca, violenta, o posiciones de ataque, también las puede detectar con tiempo y de esta manera generar alertas que permitan al personal que se encuentra, ya sea en la garita, custodiando estas salas de reclusos, puedan llegar a actuar, no previamente, pero sí antes que esto llegue a menores, ¿no? ¿Ahí se escucha? Perdón. Sí, sí, ahí se escucha perfecto. Una pequeña caída. Les decía que sí, la respuesta es sí. Ahora no sé si alcanzan a ver el video o la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, ¿estamos viendo la pantalla? Sí, se ve. Bueno, falta darle acá play, me parece. ven cómo un modelo neuronal puede detectar ciclones, y acá no es que, digamos, detecta imágenes, detecta un ciclón, detecta fuego, ¿sí? Nosotros estamos con un proyecto ahora para Córdoba detectando columnas de humo para prevenir incendios forestales a través de imágenes, ¿sí? Con sensores muy sencillitos, y detectar incendios de manera temprana, ¿no? Podés detectar inundaciones, ¿sí? Y las aplicaciones, hoy puedo detectar si se está dando al lugar un robo. Sí, ¿por qué? A ver, vamos a ver, yo acá te quiero mostrar detección de acciones. Esto ya existe, ¿no? Que o sea, lo que nosotros hacemos es aplicación real. Ahí te dice que está haciendo yoga. Esta persona, el sistema reconoce que está haciendo pizza, ¿sí? Acá está haciendo skate, ahora parkour, ahora skate de nuevo, ¿sí? Y todo en tiempo real, ¿no? Se está lavando las manos y el sistema te lo reconoce, ¿sí? O está probando cerveza, de nuevo. La potencialidad de esto, digamos, es la imaginación y la aplicación que uno le dé, ¿no? No sé, ¿llegaron a ver el video? Porque Sí, sí, se vieron los ejemplos, inclusive, donde cada uno de las actividades que se iba realizando, el sistema las iba tagueando o etiquetando, por así decirlo. correcto. Justamente por ahí podría compartir con Seba lo que él indicaba en un principio, ¿no? Que no es que Machine Learning o inteligencia artificial nace hoy o es un término que se puso de moda en estos días, sino que es una tecnología que en sus principios no se podía desarrollar por la escasez de poder computacional que había. Y otro tema que no sé si compartís, Seba, pero me parece que en su origen se ve encarado quizás por el camino menos adecuado, que pretendíamos que las computadoras piensen por sí solas, cuando en realidad el ser humano inclusive no piensa por sí solo, sino que es fruto de años de evolución y de aprendizaje, ¿no? A mí me pasa, yo me maravillo constantemente con mi hijo Martín, que tiene apenas 3 años, cómo él detecta, ahora, ven que a medida de que vamos creciendo vamos teniendo colores, caras, cosas, y ya empieza a asociar caras con nombres, actividades, y es impresionante. Ustedes ven cómo hacen los chicos para aprender tan rápido, porque los chicos están el 100% de su día aprendiendo. Nosotros ya de grandes tenemos una limitación, por así decirlo, porque tenemos otras actividades que hacer, y nuestro cerebro se ocupa de otras cosas. Sin embargo, los niños lo único que hacen es observar, y esa observación es la que va alimentando esos famosos datasets, o set de datos, o conjunto de datos, como decía Seba, que es lo que hace que después ellos vayan conociendo el mundo, ¿no? A través de los ojos. Correcto. Sí, La Seba. información biológica y la información de cómo aprendimos y cómo evolucionamos es vital para el desarrollo de estos modelos. Porque en nuestro día a día, en la naturaleza, vemos materializado ese aprendizaje en cosas reales, cómo camina una araña, ¿sí? Entonces, bueno, vamos por ahí. La realidad es que las aplicaciones en el campo de la investigación de delitos, criminalística, son muchas.
así como muchas otras industrias. Como dije, en campo, uno puede detectar, no sé, microexpresiones faciales de manera automática. No sé si vieron la serie Lie to Me, pero nada, eso una computadora la puede hacer al instante. Y te puede decir si estás mintiendo o no a través de que te estén filmando con una cámara. No hay más polígrafo, no existe más eso, ¿no? Bueno, si hablamos de películas, había una película de unos chicos que se dedicaban a contar cartas para jugar al Blackjack, Le iba a decir, y lo detectaban los sistemas de cámara en los casinos cuando hacían trampa, porque se hacían señas, se hacían gesticulaciones, y eso de hecho le quitaba, en un momento se pensó que esa tecnología le quitaba el trabajo a los analistas, pero en realidad la computadora, como bien decía Sebastián, no resuelve crímenes, sino que al contrario, ¿qué hace? Le da más tiempo al investigador para analizar más casos. Hoy por hoy, tanto las delegaciones de policía, los destacamentos de gendarmería, cualquier fuerza de seguridad, tiene 20.500 casos, por ejemplo, que corren todos al mismo tiempo. Si nosotros aplicaríamos inteligencia artificial a leer los expedientes, que es lo único que hay que hacer, lo único digo yo no, pero hay que hacer, por ejemplo, un OCR que identifique nombres de testigos, nombres de imputados y demás, te hace un análisis de causa en cuestión de, me animo a decirlo, minutos, cuando en realidad uno podría tardar en leer 200 hojas prácticamente una. Reconocimiento de texto escrito, manuscrito, es posible. Entonces vos podrías leer, Sí. o sea, imágenes de ese tipo. Yo no sé si hay otras preguntas. Volvemos a las preguntas. Mira, por ejemplo, Ariel Arturo nos pregunta, ¿existe algún sistema de reconocimiento facial gratuito para fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, es decir, policiales? Bueno, hay sistemas gratuitos, otros pagos, obviamente reducidos en funcionalidades, pero acá lo importante es qué querés reconocer. Nosotros la idea es avanzar con un proyecto, digamos, abierto a la comunidad, desde Dresgen y la Fundación, en levantar una plataforma de reconocimiento de imagen, ¿sí? Para que cada uno de ustedes pueda subir a la plataforma una imagen de determinado tipo y en base al entrenamiento que vayamos haciendo de cada uno de los modelos, hacer distintos tipos de detecciones. O sea que hoy, bueno, ahí hay algunas plataformas que podés usar, pero no sé puntualmente orientado a qué lo estás necesitando. O qué tipo de análisis querés hacer. Grify es una herramienta muy buena. Que para fuerza de la ley, para el caso de abuso sexual infantil, de hecho también te detecta ciertos objetos, me parece igual que el módulo de detección de imágenes, me parece que es pago, Sí. pero es buena. Mira, tengo otra pregunta. ¿El sistema de inteligencia artificial interactúa con las decisiones de los usuarios humanos, por ejemplo, recomendando acciones o decisiones a tomar? Dicho de otro modo, ¿podría el sistema de inteligencia artificial afectar la autonomía humana al interferir con la toma de decisiones del usuario? Esto lo pregunta Gonzalo Chico. Bien, sí, te puede realizar recomendaciones. El hecho de cuando vos tenés que tomar decisiones, lamentablemente el sistema puede tomarlas en base a cómo vos lo entrenes, ¿no? Si vos le decís, tomá la decisión y se lo permitís, o sea, obviamente existe la posibilidad. Hoy, ¿es eso factible? Desde el punto de vista, digamos, de recomendaciones, sí. O necesitas un tablero de control que te reduzca, digamos, te haga una reducción de toda esa información para que vos puedas tomar una decisión más acertada sin que se te escape nada, sí. Ahora, que te lo que te lo haga de manera automática, no sé si tanto. ¿Por qué? Porque recordemos que estos sistemas son entrenados en base a información previa. Y depende cómo vos lo entrenes, un sistema de inteligencia artificial puede ser decir que algo está bien o algo está mal, según la cantidad de datos que tenga. Entonces, si vos tenés una sociedad racista y alimentás el sistema de inteligencia artificial con datos, comentarios racistas, el sistema va a ser racista. Entonces, eso depende mucho de qué uso le des a la tecnología. No deja de ser una herramienta. No sé si respondí la pregunta, pero si no, seguimos desarrollando.
El sistema, ¿Cuál es el sistema? ahí tengo otra de Natalia López, dice. El sistema de inteligencia artificial, ¿trabaja solo con información que se le carga previamente? No. Se entrena con la información que vos le cargas previamente. Se determina una porción del dataset para el entrenamiento, una porción del dataset para determinar la efectividad de ese entrenamiento. Y posteriormente, el sistema ya predice algo totalmente desconocido. ¿Sí? O sea que no es que yo lo entreno con la cara de Sebastián y solamente va a detectar la cara de Sebastián. No. Si yo lo entreno para detectar caras de enojado, ¿sí? Le va a detectar la cara de enojado a cualquier persona. ¿Me explico? Qué grande, Maxi. Saludando. Saludos. Siempre hay algún familiar. Sí. Ahí preguntan, hay dos consultas. Muchas veces errores humanos llevaron a soluciones de investigación e inteligencia. Sí. La inteligencia artificial te da un porcentaje de efectividad. Obviamente, según cómo esté entrenado, se puede equivocar. Pero, como les decía, el error humano es muchísimo mayor. El 87% de accidentes de tránsito es por error humano. Los autos autónomos no se equivocan. ¿Sí? Eso tengan en cuenta. Después, software I2 y, bueno, estos son mapas de relaciones. I2, bueno, yo hice todos los cursos, digamos, de I2. Son mapas para mostrar información, ¿sí? Y para cruzamiento de datos. Puede aplicar rutinas de Machine Learning para agrupación. Puede entrar como inteligencia artificial, sí, lo podría llamar como un sistema de inteligencia artificial. Obviamente está muy retrasado a lo que hoy podés tener. Hoy tenés Watson o SAS Investigator o SAP, digamos, que son herramientas que se encargan de procesar y cruzar información de varios lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que decía hoy Antonio, es, tomo el análisis de causa, tomo el encriptamiento de líneas telefónicas, tomo el perfilado forense psicológico, y te arma todo, digamos, te da información en base a los patrones que recopila, de todo la información que le carga, de manera muy rápida. Bueno, por ejemplo, mirá, hoy quería decir, ¿no? Algo que me pasó hoy en la mañana, que como saben, yo me dedico al análisis forense y también la parte de investigaciones digitales. Y analizando un dispositivo móvil, justamente me doy con una conversación donde a continuación le comparte una captura de pantalla a un medio periodístico donde no se apreciaba bien la captura porque era una previsualización. Vieron que cuando ustedes las agrandan se empiezan a pixelar y no se ven. Y era una nota periodística. Pero dentro de eso identifiqué, por ejemplo, una persona porque era un conjunto de personas y en el contexto en el cual venían hablando, me fui a la fecha, hice un filtrado por noticias que se habían publicado en esa fecha y no encontraba las imágenes, era una especie de infografía. De repente veo que todos los medios empezaban a hablar de lo mismo. Dije, bueno, algo tiene que haber en común. Y yo, benditas redes sociales, una vez que, como saben, se publica todo, scrolleando la página, apliqué filtros por fecha, así hice 10.500 cosas. Pero me llevó aproximadamente 3, 4 horas identificar esta fotografía que había sido publicada en una red social. ¿Sí? Si yo hubiera tenido algún tipo de motor de búsqueda, no solamente por imágenes o búsqueda reversa de imágenes, como se denomina, sino además aplicar un poco de Machine Learning o inteligencia artificial sobre la imagen que yo había obtenido, quizás podría haber encauzado mejor mi investigación y haberla incluso realizado de forma más rápida. O sea, el campo de la aplicación de inteligencia artificial es, como bien decía Seba, y solo limitado a la imaginación. Y es algo que durante el transcurso de la diplomatura quisimos tratar de romper, ¿no? Con ese estereotipo de pensar de forma lineal. No, acá hay que salirse de la línea, pensar fuera de la caja, y es lo único que al final de cuentas nos va a diferenciar de los demás, porque prácticamente está todo hecho. Justamente por ahí decían las leyes hablaban de las leyes de la robótica. Sí, está bien, las leyes de la robótica pueden ser, sí, sirven para definir un entorno y que justamente la tecnología no atente contra el ser humano.
pero después el uso que nosotros hagamos de la tecnología es prácticamente ilimitado. No dejan de ser reglas, ¿no? La ley de la robótica de Isaac Asimov, que estudió mucho sobre eso, depende de cómo lo programas. Podés programar una máquina sin esas reglas. ¿Me explico? Claro, Eso, sí, tal cual. igual Decir, estamos bueno, lejos listo, de esto. obviar. Claro. Bueno, no sé qué tanto. Yo creo que por ahí hablaban hoy, ¿no? De si hay o no hay elementos o gratuitos para fuerza de la ley. Yo creo que el único elemento que no sé qué tan gratuito puede llegar a ser, pero que sí seguramente es menos costoso, es la educación, ¿no? Y ponerle cabeza y ponerse un objetivo y empezar en el mundo de inteligencia artificial. Creo que todos empezamos en todos nuestros ámbitos desde cero. Nos lleva un tiempo, pero fijarse quizás un objetivo a corto plazo, a mediano, a largo plazo es lo que nos va a permitir avanzar y generar espacios de interacción, ¿no? Justamente la Fundación de Ciencia y Justicia es eso, ¿no? Generar interacción entre una necesidad que hay desde el punto de lado de los chicos buenos de la fuerza de la ley y tratar de buscar el otro punto de contacto que puede llegar a ser una institución, una organización que tenga ganas de colaborar y juntar todos estos, por así decirlo, eslabones y armar una cadena de contacto que nos permitan avanzar juntos, ¿no? Que es, de hecho, lo que va a hablar, voy espoleando la charla de Eugenio Godoy, de Celebrate, que él trabaja en una de las firmas más grandes de análisis de móviles que hay en el mundo, que es el que ha desarrollado la herramienta forense UFED. Y hoy por hoy se tiende a eso, ¿no? De última, sabemos que si el mundo explota, nos morimos todos, o sea que tenemos que tratar de todos cuidar el mundo en el que vivimos. Ahí preguntaban, que está buena pregunta, si se puede hacer identificación facial si usan barbijo o no. Mirá, vos entrenás para reconocer el rostro de una persona, así. Ahora, si le tapás el rostro y le entrenás solamente con esta porción superior, es lo mismo. Podrías hacer reconocimiento facial a través de los ojos. ¿Sí? De hecho, creo que iPhone había empezado a modificar el algoritmo de reconocimiento facial para que post pandemia, dado que el algoritmo, dado que el barbijo llegó para quedarse, me parece que lo iban a habilitar para hacer reconocimiento facial con barbijo. ¿Sí? Bueno, ¿qué decía? Perfecto, ahí Sebastián decía Máximo, decía una consulta del sistema de vigilancia del Centro de Coordinación Operativa este es en la provincia de Salta, cuenta con reconocimiento facial y de patente, pero su costo, entiendo, es muy elevado. ¿Existe la posibilidad de que en nuestra provincia o en Argentina pueda realizar esto? Y es justamente lo que estabas diciendo vos de traer, y es lo que, para comentarle a los asistentes casualmente, es la idea de que estamos empezando a trabajar con Antonio, con Sebastián, y estamos tratando de ver cómo adaptamos toda esta tecnología y en vez de salir a buscar tecnología afuera, contar con tecnología argentina y ajustada a medida, ¿no? Que sea una tecnología a medida y no que venga enfrascada, sino con los requerimientos y las particularidades de cada necesidad de cada provincia o de cada región. Y como decía Sebastián, de acuerdo a lo que nosotros pretendamos, se hace el sistema. Lo que estamos haciendo desde la fundación, ya bueno, lo voy a compartir cuando salga, digamos, saquemos el curso, van a ser cursos básicos donde vamos a entrenar, digamos, enseñarle a quien quiera, ¿no? A cómo programar scripts de visión computacional. ¿Para qué? Para que desarrollando sus propios scripts, utilizando los modelos matemáticos que venimos desarrollando desde la fundación, el laboratorio y de Dresden, puedan hacer o entrenar sus propias redes neuronales para hacer el reconocimiento que quieran. ¿Sí? Entonces, sí, somos conscientes de eso, que es prohibitivo muchas veces la tecnología, pero bueno, un poco lo que queremos romper en conjunto con la Fundación Hidregen es esto, es acercar la tecnología y que el interesado pueda echar mano de eso, obviamente a un costo muchísimo menor, digamos, porque bueno, solamente le va a requerir aprender. Pero bueno, cuando estén esos cursos lo voy a compartir, seguramente los haremos online, así que de ahí en más se las dejo ahí todavía en stand-by porque los estamos armando. Creo que hay más preguntas. La biotecnología creó que usa inteligencia artificial. A ver qué más.
Mientras tanto, mientras lee Sebastián las preguntas, le voy invitando a los asistentes, que a aquellos que quieran activar las cámaras, y vamos haciendo algunas capturas, y bueno, de esas capturas después las podemos subir a la página de la universidad y comentarle a todos sobre la participación de cada uno de ustedes. Sí, los cursos de inteligencia artificial requieren conocimientos de Python, pero contemplamos dar una pequeña Introducción a introducción a Python. Python. Claro. ¿Eh? Obviamente requiere mucho de la voluntad del que quiera aprender, ¿no? ¿En entorno a Windows o, o de ser Linux? Hasta Computer Vision vamos en entorno a Windows, y después ya tienen que usar Ubuntu, porque para el manejo de lo que sea GPU, que es el hardware específico para cálculo, ahí necesitan. O estamos atrás de levantar un entorno en Amazon. Estamos en tratativa ahí con la Fundación y Amazon para levantar un entorno de deep learning, para que los estudiantes puedan hacer la simulación y los cálculos, digamos, en la nube, ¿no? Y no tengan que tener una máquina potente para hacer el trabajo. Bueno, de hecho, Seba, no es que te ponga presión, ¿no? Pero por ahí podemos ir spoileando que próximamente, quizás dentro del AUCASAL, esté inteligencia artificial en una de las próximas especializaciones que se dicten. Así que, como Bueno, siempre, ahí vamos a hacer una introducción a código, sí, ahí ya vamos a ir con cosas más prácticas sobre el uso del tratamiento de imágenes, para que ustedes puedan, no sé, hacer alguna clasificación sencilla, alguna marcación específica de extracción de datos, para posteriormente después hacer un análisis, ¿no? Básicamente es extraer datos de una imagen, armar una matriz de datos y procesarla a través de una red neuronal. Es el objetivo, ¿no? Siempre acercándoles de a poco la tecnología a los interesados. ¿Hackear su propio código? ¿Es posible esto? Hay una pregunta que hace Marcelo Antonio Díaz. Dice, hay un video en YouTube muy interesante en el que muestran cómo la inteligencia artificial va aprendiendo de sus errores en una cacería tipo gato y ratón. Pero en un momento vence incluso sus propias leyes y hackea su propio código. ¿Es posible eso extrapolando a la vida real? ¿Puede influir en el resultado del uso de esta inteligencia artificial? Bueno, acá hay cosas que en YouTube hay un montón de información. La verdad es que la gran mayoría no es verídica, pero sí, de hecho, el Deep Learning persigue justamente eso. Cuando el proyecto DeepMind, en el cual le enseñan a una inteligencia artificial a jugar al Go, ¿qué hicieron? La cargaron primero con 100.000 partidas de Go de jugadores ofensivos. Después otras 100.000 con jugadores defensivos. Y después agarraron dos máquinas, ¿sí? Y las pusieron a jugar entre ellos, generando más partidas ficticias, y entrenaron el modelo con eso mismo, ¿sí? Y sí, llega un punto que como yo guíe ese entrenamiento, la voy a ir para un lado a otro. Ahora, el hecho de que hackee su propio código de mano, estamos lejos de eso. Creo que había una pregunta anterior, ¿qué tan lejos estamos de que una persona piense como un humano? Que una máquina piense como un humano. Algunos dicen que la potencia de hardware o la potencia de cómputo para el 2035, ¿sí?, va a equiparar la potencia del cerebro humano. Pero, como les dije al principio de la charla, hablar de eso hoy es venderles humo que no existe. Y no es la intención de la charla. La idea es acercarle la tecnología y no venderle magia, ¿no? ¿Existe alguna estrategia para monitorizar y probar el sistema de inteligencia artificial cumple con los objetivos y propósitos y objetivos estadísticos establecidos al inicio? Sí. De hecho, cuando vos entrenás un modelo, te reservás una porción del dataset, ¿sí?, generalmente del 20% para verificación. ¿Qué quiere decir con esto? Vos vas a entrenar el modelo para detectar perros. Agarrás 100 fotos de perros, agarrás las primeras 80, entrenás el modelo con esas 80. Y después, con las otras 20, medís el nivel de efectividad. ¿Qué quiero decir con esto? Ves el nivel de certeza que tiene para detectar perros. Entonces, sí, hay forma no sé si contesté la pregunta, pero... Bueno. Por ahí veo que constantemente aparece algún comentario que dice, estamos muy lejos, muy lejos. Por ahí, yo siempre me gusta comparar esto con mi vida, ¿no? No crean. Mira, No crean. yo Si quieren, les en el año... comparto dos experiencias, ¿no? Una,
el área de inteligencia artificial de una multinacional muy importante, que tiene un área, ¿sí? Nos convocó a nosotros para que le armemos una solución de inteligencia artificial, o sea que no estamos lejos, ¿sí? De hecho, estamos trabajando con otras multinacionales que en su momento fabricaban hardware y demás, para trabajar en conjunto con ellos en temas de inteligencia artificial. O sea que es meterse, es entenderlo. Cuando uno entiende, cuando uno escarba, ahí va subiendo la vara, obviamente, uno se va encontrando con dificultades, pero no estamos lejos de cómo está en otros lugares del mundo, ¿sí? Obviamente, acá no tenemos los recursos, obviamente. Estados Unidos se puede permitir meter un super sistema de reconocimiento de placas y demás, porque lo puede pagar. ¿Me explico? O sea, incluso todo este tipo de desarrollo de inteligencia artificial, hay comunidades internacionales atrás de esto, ¿no? No es que Estados Unidos es Estados Unidos y Rusia tiene lo suyo y China, no, todos tienen lo mismo. La matemática es eso, es muy libre, trasciende cualquier frontera. Bueno, justamente lo que hablabas, vos, yo por ahí comparo con experiencias también propias de decir qué tan lejos estamos, pero yo voy a pensar por ahí pasaron un par de años, ¿no? Pero el año 1998, cuando yo dejaba la escuela secundaria, escuela técnica, en esa época todavía, para los que no saben, soy de San Salvador de Jujuy, en Jujuy se hace la fiesta de los estudiantes, la fiesta de los estudiantes desfilan carrozas, esas carrozas tienen luces, ¿sí? Que se prenden y se apagan, y en su momento la primera era como una manivela que ibas tocando bornes, y de acuerdo a cuál hilera tocabas, las luces se encendían. Después pasamos a circuitos integrados, y hoy por hoy los chicos manejan matrices mediante Raspberry, y no pasó mucho, pasaron 20 años. Y 20 años en la vida del ser humano sí pueden ser, para mí en mi caso, es la mitad de mi vida. Pero a nivel tecnológico es un suspiro. El tema es, ¿qué hacemos con esos 20 años? Y mirar para atrás y decir, mira, hace 20 años estaba allá, pensaba tan lejos, y remé para estar hoy acá, ¿no? De hecho, Seba también es un tecnólogo de pura cepa, y como bien pueden apreciarlo, se apasiona prácticamente cuando nos cuenta de las experiencias, y creo que está en uno, ¿no? Como siempre decimos, en entrenar, 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 y el tiempo que le dediquemos. Y después, bueno, los recursos, desgraciadamente es algo contra lo que no podemos. Es un factor por ahí. Tenemos una pregunta de Felipe Huanca, que estaba levantando la mano, no sé si se anima Felipe. Felipe es alumno de la diplomatura también, y lo tenemos también participando en el ciclo de webinario. Felipe nos acompaña en todos lados. Felipe, si te animás. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Felipe, buenas noches. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario de acuerdo a la experiencia que tuve, que estoy teniendo, con respecto a la detección de personas con cámaras faciales. Nosotros en su momento hicimos una investigación para ver cómo funcionaba, y la verdad que nos dimos con la noticia de que si una cámara detecta un rostro facial, o los ojos en este caso, si tiene tapabocas puesto, eso debería ser comparado en una base de datos. Pero esa base de datos, acá en Salta, por ejemplo, no sé si habrá, ¿sí? No encontramos una base de datos donde un sistema donde nosotros podamos implementarlo y decir, bueno, pongamos una cámara de prueba en el centro y empecemos a comparar a ver si detectamos. ¿Comparar con qué? Porque la base de datos no hay. No tengo conocimiento de que haya. Ese por un lado. Y en eso estamos trabajando y estamos investigando a ver qué posibilidades hay de implementar esa base de datos, si legalmente corresponde o no, porque es todo una cuestión jurídica también que hay que analizarlo y hay que verlo. Con todo este tema del habeas data y la ley de protección de datos personales y bueno, todo otro tipo de leyes. Por un lado, ese tema. Y después, por otro lado, que estamos investigando, estamos empezando a ver, y que este ciclo me viene de 10, y eso me gustaría que Sebastián me ayude, y algunas de las que están participando también me ayude en lo que voy a preguntar ahora,
es lo siguiente. ¿Existe o conocen algún sistema o algún software donde yo capte, por ejemplo, huesos encontrados bajo tierra y pueda identificarlo para saber, mediante la foto, ¿sí? Compararlo en una base de datos y decir, bueno, este brazo corresponde a un cuerpo de altura 1,70, por ejemplo. Las piernas corresponden a una altura aproximada o de acuerdo al tamaño de lo que se encontró. No sé si habrá, ¿sí?, ese tipo de sistemas. Y el segundo sistema es, porque estamos también analizando, yo tengo entendido que en criminalística, y no sé, y eso corríjame también, cuando se deteriora un cuerpo frente a cualquier, al calor o al tiempo o a productos químicos, hasta donde yo sé, por eso repito, corríjanme si no es así, lo último que se descompone es toda la parte maxilar, ¿sí? toda la parte bucal. Entonces, la idea de nosotros es tratar de hacer, no sé cómo, pero bueno, por eso es que me gustaría que Sebastián también me ayude en esto, de crear una base de datos, ¿sí?, para que en algún momento cuando nosotros en criminalística encontremos, porque sucedió, y yo lo veo en las noticias, se encuentran cráneos, se encuentran partes de personas, tener una base de datos para comparar y saber más o menos y determinar cierto tipo de información de acuerdo a la base de datos. Eso es lo que yo, bueno, quería comentarle y contarle en qué estamos comenzando a trabajar. Yo ahora estoy iniciando mis trabajos en la oficina de logística y proyectos del Ministerio de Seguridad, así que, bueno, tengo pensado estos tipos de proyectos de aquí de la provincia de Salta, pero bueno, me gustaría mucho si alguien tiene conocimiento, si alguien sabe de algo, que estaría muy bueno y me ayudaría un montón, ¿sí? Así que Mario, gracias por el tiempo, y Sebastián también le agradezco, el profesor, por estos minutos que me permitieron para hacer la consulta y para plantear estas dudas. Bueno, yo, si querés, te contesto por parte. Me decías lo del reconocimiento facial. Entiendo que lo que vos querés hacer es, en The Wild, como se llama, o en lo salvaje, poner una cámara y ir reconociendo qué persona es cuál, ¿no? ¿Sí? Bueno, por ese lado, lo que deberías hacer es, primero, lo que vas a hacer es, el sistema reconocería un rostro. Podés entrenar un sistema para que reconozca un rostro, ¿no? ¿Sí? Y después hacer una comparación. Obviamente, para identificarlo, podés decir que es un rostro, pero para saber el rostro de quién es, necesitas una base de datos. Hay dos proyectos en los cuales participé, uno más cerca que otro. Uno es la base de datos de excluidos de juego para los casinos en la provincia de Mendoza, el cual debería ser el reconocimiento facial y esa persona no debería poder entrar a la sala de juego, ¿no? Bueno, esa base de datos existe. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires se conectó el sistema de cámaras ciudadanas, de subterráneos y demás, con reconocimiento facial para analizar si los rostros tenían pedido de lecturas. Ahí se utilizó la base de datos de CONAR, ¿sí?, que existe, ¿sí? Ahí necesitas hacer un convenio, si después querés te doy una mano para ver cómo podemos hacer eso. Y con muy buenos resultados, porque se capturó personas que tenían pedido de captura, ¿no? Ahora, si vos me decís, querés reconocer a toda la persona que va caminando por la calle, también se puede hacer. De hecho, en China lo hacen. Y le avisan a tu jefe si vos vas enojado al trabajo, ¿sí? Ahora, hay una línea fina de cómo usar la tecnología y por qué. En Argentina hay algo que se llama protección de datos personales, y seguramente acá habrá abogados o estudiantes de abogacía que saben que no es legal eso. O sea, porque vos no deberías tener una base de datos de rostros si no está debidamente justificado. Para lo que es la identificación facial, el registro de las personas tiene una API, o sea, un conector que te permite validar la identidad
a través del sistema que ellos tienen de reconocimiento facial con la base de datos que tienen de los documentos de identidad. ¿Sí? Creo que la solución la dio NEC, pero también, así como el CONAR, tenés que hacer un convenio para poder acceder a esa API. Eso por un lado. Lo que es identificación de huesos. Eso es una identificación antropológica y creo que allá hay una disciplina que trabaja sobre eso. Como decíamos, podés recrear cualquier área del conocimiento humano. O sea, si tenés la suficiente cantidad de información, la suficiente cantidad de huesos y los suficientes datos de correlación, podrías hacer eso. ¿Sí? Podrías sacar una foto, tomar una medida y decir de qué altura pertenece. Ahora, que yo conozca, no existe. Sí estamos trabajando en conjunto con una morgue en la provincia de Buenos Aires para evaluar, identificar tipos de insectos. ¿Sí? Por un lado, tipos de insectos. Y por otro lado, yo les planteé la posibilidad de trabajar sobre el análisis de tejidos y su descomposición. Para poder tener, cuando vos tenés un tejido determinado, hacer un estudio y poder hacer un corte de ese tejido, ponerlo en un microscopio, sacar una foto, subirlo a un sistema y que te diga cuánto tiempo de muerto tiene tal persona, por ejemplo, ¿no? Obviamente, son proyectos en los que hay que trabajar, ¿no? Y lo que vos me decías de base de datos de maxilares y fichas dentales y demás. La verdad es que yo no conozco que haya algún registro, como el registro de huellas digitales y demás. Se podría armar, obviamente deberías contar con información de todas las morgues del país, y además de eso, vos deberías poder compararlo contra algo, ¿no? La inteligencia artificial juega un papel interesante cuando tenés que comparar grandes cantidades de información. Por ahí cuando tenés que comparar uno a uno, es imposible entrenar un sistema de inteligencia artificial y ahí entra a jugar mejor el ser humano, ¿no? No sé si te respondí las preguntas, pero bueno, fue lo que tengo anotado. Bueno, yo no sé, creo que estamos ahí de tiempo, no sé si alguno tiene alguna pregunta más. Sí, Sebastián, gracias. Gracias, Sebastián. No, por favor. Ahí había levantado la mano Silvio Caldes, no sé si quieres hacer alguna consulta, Silvio, te escuchamos. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Si se está acoplando, Silvio, vas a tener que disminuir el volumen. Te escuchamos, Silvio. Hola. Sí, básicamente la pregunta ahí para Seba es de las técnicas estandarizadas que estaban en la representación del conocimiento. Basado en la regla para encapsular los conocimientos de los expertos, dice los datos forenses. Y sobre todo las técnicas de fusión, homogenación de la información para reconstruir las redes sociales. Se escuchó con mucho acople. Tony, ayúdame cualquier cosa si no interpreté la pregunta del todo. Vos me decías cuáles eran las técnicas para homogeneizar datos. ¿Sí? Cualquier cosa así, así con la cabeza y lo vemos. Mirá, las principales técnicas que se utilizan en la tecnología son Machine Learning. Y hay muchos modelos o capas que te sirven para filtrar datos. Yo en su momento les nombré algunas. Ya son modelos matemáticos con funciones específicas para filtrar datos y agrupar, ¿no? Entonces, si vos me decís, yo quiero entrenar un sistema para que me reconozca perros. Pero tengo un montón de información, ¿no?
Entonces, lo que hago es, corro un modelo de agrupación que me permite agrupar. Yo no sé si son perros. Después los veo, ¿no? Después veo ese modelo. A ver, en esta bolsa de gatos tengo, bueno, son todas fotitos de perros. Y con esa información entreno el modelo, ¿no? Ese mismo algoritmo bien podría usarse para agrupar y estructurar los datos de la manera que vos necesites. No sé si te respondí la pregunta. Obviamente no podemos entrar en el detalle matemático de eso ahora porque es extenso y bueno, hay que prepararlo, ¿no? Pero podrías usarlo. Bueno, Sebastián, no se lo está escuchando a Silvio. Si activa el micrófono, lo escuchamos. Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta, mientras tanto. ¿Alguno tiene otra pregunta? Y si no, vamos finalizando. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias en nombre de la Universidad Católica de Salta, muchísimas gracias en nombre del equipo de la Diplomatura de Análisis Forense Digital de la Universidad Católica de Salta. Hace llegar el agradecimiento muy especial del señor secretario de Seguridad de la provincia de Salta, quien, el doctor Benjamín Cruz, quien en estos momentos no puede participar de la reunión, pero que es una de las personas que está trabajando y permitiendo que lleguemos a todos los miembros de las fuerzas policiales, fuerzas de servicio penitenciario, fuerzas de seguridad, a través de la firma de convenios y permitirnos hacer los enlaces con empresas del medio, fundaciones, así como la tuya, a través también de Antonio, que nos permite, y por eso casualmente, en nombre del secretario, te quería dar muchas gracias, ¿no? Quisiera darle las gracias también a los asistentes que nos acompañaron en el primer día del seminario sobre tecnologías innovadoras aplicadas a la investigación criminal. Sebastián, muchas gracias Antonio, los invito a participar el próximo viernes a horas 19 también del segundo encuentro, donde vamos a abordar temáticas sobre introducción a la investigación de drones. Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, pero lo último que tengo para decir, gracias por el tiempo, gracias por estar presente para escuchar, gracias por interesarse. Preguntaban si es posible responder algunas preguntas y consultas por correo electrónico. Les dejo escrito ahí en el chat mi correo si quieren, es sebastianseconi@cienciayjusticia.org. De hecho, en un principio habíamos planteado el encuentro como aproximadamente 1 hora, te mentimos, Sebastián, pero bueno, 2 por 1, hicimos 2 por 1. Está perfecto. Muchas gracias, Seba, muchas gracias, Mario, muchas gracias a la universidad y a todos los organismos que nos apoyan. Es un gusto para mí como director de la diplomatura contar con profesionales de la calidez humana y profesional que tiene, por ejemplo, Sebastián, y la próxima esperamos encontrarnos nuevamente en esta aula virtual que hemos transcurrido ya prácticamente 1 año casi juntos. Así que bueno, muchísimas gracias y próximamente estaremos en contacto con los chicos de la Diplo y los esperamos nuevamente en el próximo encuentro. Bueno, gracias a todos. Espero que les haya gustado. Saludos. Saludos, muchas gracias a todos, buen fin de semana y que Dios los bendiga y cuídense, nos estamos encontrando Dios mediante la semana siguiente. Todo bien, gracias. Feliz día a todos los maestros, de hecho, sea de paso, seguramente todos somos maestros, así que feliz día a todos. Maestro, organiza.